Hola, mi nombre es Jennifer Cantillo y bueno, este es como mi primer video que pienso subir a alguna red social, probablemente YouTube, y es sobre mi viaje hacia la maternidad y puntualmente mis problemas de fertilidad. Vemos que la razón principal por la que hago el video es porque durante todo el año pasado estuve en esta búsqueda con mi esposo de convertirnos en papás y no fue tan fácil como pensé que iba a ser. Y durante todo el año estuve siento que es un proceso bastante solitario, es algo que uno no conversa en sus círculos sociales, con los amigos o las amigas, sobre todo si estas amigas ya son mamás o ya han construido su familia. Es difícil abordar problemas de fertilidad cuando da la sensación de que uno es la única que está padeciendo el problema. Y luego empiezas, poco a poco, cuando empiezas a hablar de la situación, te das cuenta que es mucho más común de lo que crees, pero es un tema que no se habla, que la gente atraviesa de forma muy íntima, muy privada. Y si bien está perfecto hacerlo así, también siento que es un tema que debería dársele mucho más luz, así como el tema también de las pérdidas tempranas, porque la gente se siente muy sola cuando lo atraviesa. Entonces, digamos, esa es mi motivación principal. Es de pronto que si hay otra mujer que está atravesando esto, que tiene más o menos mi edad, yo tengo 36, este video le pueda servir primero para darle un poquito de esperanza sobre la posibilidad de ser mamá después de los 35. De pronto algunos de los recursos que yo utilicé le pueden servir a esas personas que estén viviendo aquí en Colombia, puntualmente en Bogotá, las instituciones a las que me acerqué, las personas que me ayudaron en este proceso. Entonces, bueno, esa es básicamente la razón. No voy a dar consejos médicos puntuales, no soy médico, ni tampoco voy a decir los nombres específicos de, por ejemplo, de la droga que yo tomé. Pues no quiero que se malentienda el video y que de pronto la gente piense, bueno, yo tengo las mismas condiciones que ella está diciendo, entonces voy a tomarme eso, en lugar de hacer lo correcto, que es ir a donde un ginecólogo y que sea el ginecólogo, de acuerdo a tu caso puntual, quien aborde tu situación y te mande a hacer exámenes y te diga exactamente qué debes tomar. Entonces, lo que sí les voy a contar es un poco cómo fue todo mi proceso. Mi esposo no va a salir, no creo que salga por ahora en este video porque pienso hacer varios. Creo que es un tema que da para muchas cosas, entonces voy a intentar hacerlo rápido, pero probablemente lo divida en varios videos. Entonces, bueno, primero, ¿quién soy yo? Mi edad, que digamos que eso es un tema importante también para todo este tema de la maternidad. Yo tengo 36, me casé a los 34. Para ser completamente honesta, no era mi prioridad en el momento en que me casé tener hijos. Habíamos hablado con mi esposo de la posibilidad muy a futuro, pero si no pasaba, estábamos abiertos a que no pasara, que simplemente pues nuestra familia estuviera conformada por nosotros dos. Estábamos bien con esa decisión, con esa idea. Yo siempre creí que porque nunca había sido mi sueño, ni de niña, ni de adolescente, nunca el tema de la maternidad fue algo que me moviera mucho las fibras. Estaba convencida que si en algún momento quería ser mamá y no lo lograba, iba a ser tranquilo, pues porque nunca había sido mi sueño. Entonces yo digo, bueno, si no se da, me lo voy a tomar con calma. No fue así, pero bueno, finalmente hacia principios del año pasado le comenté a mi esposo que yo quería intentar ser mamá y que pues, ya yo tenía 35 en ese momento. Me habían dicho que después de los 35 era más difícil quedar en embarazo, que habían ciertos riesgos que se incrementaban y habían ciertas probabilidades que disminuían, ¿no? La probabilidad de quedar en embarazo era menor, pero los riesgos, por ejemplo, de problemas genéticos en los niños y todo esto era mayor.
Entonces dije, este es el momento. No sé, tomé el impulso. No fue nada, no sé, no hubo nada en particular que me llevara a eso. Simplemente un día amanecí como con esa idea de si lo vamos a intentar, deberíamos intentarlo ahora. Mi esposo estaba convencido que yo dejaba las pastillas anticonceptivas y a los 3 días estaba embarazada. Y yo, en cambio, intuición de mujer, supongo, estaba convencida que no iba a ser tan sencillo. Y efectivamente no lo fue. Bueno, primero voy a la ginecóloga. Ella me hace un montón de exámenes para ver cómo estaba yo, cómo estaba mi tiroides y bueno, cómo estaba yo en general, mi salud. Estaba perfecta. No tengo, nunca he sufrido de nada en particular. Entonces dejo las pastillas y empezamos a buscar. La ginecóloga en su momento me dijo, normalmente cuando las parejas vienen a hacerse ese control prenatal, yo les digo intenten de forma natural 1 año y al año si no lo han logrado vuelven y vemos qué hacer. Pero como tú tienes 35, vamos a reducir esa franja para intentarlo de forma natural. Entonces tú solo intentas los 6 meses y si a los 6 meses no lo has logrado, vuelves. Esto les estoy hablando de febrero del año pasado, 2024. Y nosotros, bueno, nos pusimos en la tarea. Realmente pasaron 6 meses y pues no quedábamos en embarazo. ¿Qué empecé a sentir yo? Y aquí es donde vienen las cositas. Si de pronto alguno de ustedes lo están viviendo, para que lo tengan en mente. No quiere decir que tengan lo mismo que yo, pero si ven alguna de estas cositas, es mejor que vayan a un ginecólogo y que sea el ginecólogo quien la revise y les mande a hacer todos los exámenes. Empecé a sentir que se me caía muchísimo el pelo. Empecé a subir de peso sin cambiar nada de mi dieta, sin comer nada adicional ni nada, y poco a poco, así como de forma muy paulatina, empezó a dar acné, un poco en la espalda, bastante en la espalda, y un poco en esta parte de la barbilla. Yo todo se lo atribuí a dejar las pastillas. Dije, no, esto es un cambio. Yo venía tomando pastillas anticonceptivas aproximadamente desde los 15, con algunos periodos de descanso, pero periodos muy cortos, porque siempre que las dejaba sentía que me daba acné en la espalda y eso me molestaba y volvía a tomarme las pastillas, así no tuviera pareja, pero volví a tomármelas por eso. Nunca las había dejado tanto tiempo, ¿no? Y cuando las dejé y empecé a percibir todo esto, yo se lo atribuí solamente al tema de que mi cuerpo se estaba acostumbrando otra vez pues a no tener esa carga hormonal que le estaban inyectando las pastillas. Pasaron 6 meses, vuelvo donde la ginecóloga, entonces me mandaron a clínica de fertilidad, que bueno, el nombre sí lo voy a decir porque eso sí quisiera que si de pronto alguien tiene, no sé, está interesado, vayan a ese sitio, es un muy buen sitio, se llama Reprotec, aquí en Bogotá, queda en la Asociación Médica de los Andes, que es donde queda la Fundación Santa Fe, pero en el edificio de atrasito. Entonces si les sirve el dato, ahí me atendieron a mí en Reprotec. Un ginecólogo me atendió y me dijo, listo, vamos a salir de todas las dudas, vamos a hacer los estudios. Me recuerdo mucho que me dijo, hay 3 cosas que tienen que estar bien para que haya un embarazo y es tus óvulos y lo que produce tus óvulos, los ovarios, las trompas y el esperma de tu esposo. Entonces vamos a hacerle examen a las 3 cosas. El de las trompas salió perfecto y el de mi esposo salió perfecto. El problema, eso me lo diagnosticaron inmediatamente, digamos, en la primera cita. Nunca me habían hecho una ecografía transvaginal o intravaginal, no sé cómo se dice, la verdad, pero bueno, una ecografía vaginal. Nunca me la habían hecho hasta ese momento. Y ya estoy hablando de 35 años. Casi, no, ya he cumplido los 36. Y en ese momento el doctor con la ecografía me dice, tú tienes ovarios poliquísticos. ¿Tú sabías? Yo no tenía ni idea. Y me dijo, claro, ahora todos los síntomas que me estabas contando desde el principio tienen sentido. La caída del cabello, el acné, la parte de la barbilla, en la espalda, la subida de peso.
todo eso va ligado al síndrome de ovario poliquístico. No todas las mujeres que tienen ovarios poliquísticos tienen el síndrome y no todas las que tienen síndrome lo tienen muy grave. El tuyo es bastante leve, ¿no? No te ha salido vello, no te has engordado pues de una forma exorbitante, no es que tengas como partes del cuerpo cabelludo completamente sin cabello, no es nada de eso, pero esas son las señales. Entonces, por el momento parece que, bueno, entonces ese día me diagnosticó eso puntualmente y después me mandó a hacer los exámenes, el de mi esposo y el de las trompas, que los dos salieron bien. Entonces ya una vez con todo el panorama sobre la mesa, me dijo solamente, como en este momento el problema es puntualmente ese, el tema de el síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento es el siguiente. Y bueno, ahorita les cuento bien del tratamiento y esto, pero quiero detenerme aquí un poquito. Primero, y es algo que el doctor en su momento me dijo y se me hace súper sensato, yo ya vi que tiene síndrome de ovario poliquístico, todavía no habíamos hecho los otros dos exámenes. Me dijo, yo prefiero, antes de mandarte cualquier cosa, que hagamos los dos exámenes, ¿sí? Porque puedo ahora mismo mandarte un tratamiento solamente por esto y que en 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, digamos, miércoles no ha funcionado, ahora vamos a chequear al esposo y el problema sea del esposo. Y entonces tú en un año me vas a decir, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué no chequeaste esto antes? Llevamos un año haciendo un tratamiento que nunca iba a funcionar. Entonces, punto número 1, pidan que les hagan todos los exámenes desde el principio, ¿sí? Empezar a atacar problemas sin conocer todo el panorama es difícil y puede ser muy frustrante. Entonces, entre más claro desde el principio estén todas las variables, mucho mejor, y el tratamiento que el doctor les mande pues, va a ser mucho más eficiente. Y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, a uno le dicen en ese momento, te comentan cuáles son tus posibilidades, tus probabilidades, dependiendo de qué tantas cosas estén mal en ti o en tu esposo, mal, ¿no? Vamos a decir, mal para tu meta, que es que mi embarazo. Entre más cosas estén mal, pues el tratamiento va a ser completamente diferente, ¿cierto? Entonces, eso también es algo que tienen que tener presente. Por eso, repito, mi proceso fue muy particular, muy como aterrizado a el problema puntual que yo tenía, que como les digo es el tema del ovario poliquístico y del síndrome. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el síndrome? El síndrome básicamente lo que hace es que tú puedes, a algunas mujeres les produce la total falta de ovulación. Y en mi caso, por ejemplo, yo sí ovulaba, pero ovulaba de forma muy regular. Mis periodos menstruales, así como podían ser de 35 días, podían ser de 60 o de 45 o de... Entonces es muy difícil predecir en qué momento ovulas cuando no tienes ni idea de cuánto va a durar tu periodo. Y cuando no has estado en tanta coordinación con esa parte de tu ser. ¿Y por qué le digo esto? Porque como tomé pastillas anticonceptivas tantos años, mi periodo me llegaba como un relojito, pero realmente yo nunca fui regular. Las pastillas hacían que me llegara el periodo, pero no de forma natural. Era algo muy producido específicamente por las pastillas. Entonces yo nunca me acostumbré ni vi señales, esto que dicen las mujeres de es que yo sé cuándo ovulo porque mi flujo cambia, o es que yo lo sé porque me siento diferente, o porque mi estado de ánimo es distinto, o me siento así. Yo nunca vi esas señales durante toda mi vida. Yo sabía que estaba por llegarme la regla porque estaba justo en la semana de las pastillas anticonceptivas en las que estaba descansando de las pastillas. Entonces sabía que en ese momento me llegaba y ya, pero ningún otro tipo de señal. Entonces yo no estaba muy como en sintonía con mi ciclo. Entonces no sabía tampoco reconocer ese tipo de señales. Y si a eso le agregas que tu periodo
puede ser de 28, pero puede ser de 60 o de 65 días, menos me daba cuenta cuáles eran esos momentos en los que estaba ovulando. Y eso, por supuesto, pues disminuye las posibilidades, porque si una mujer tiene, no sé, 13 periodos en el año, tal vez por lo que cuando duran 28, que son así como súper by the book, como de 28 días, yo creo que alcanzan a tener hasta 13 al año, o los que, bueno, 31, 32, 33, tendrán 12. Las personas que como yo teníamos el síndrome y que nuestros periodos podían durar muchísimo, pues nada, yo tenía que tal vez unos 10 periodos al año, y eso reduce un montón la posibilidad de que en uno de esos pues quedes en embarazo, digamos, por cuentas básicas. Y si a eso le agregas las mujeres que con síndrome de ovario poliquístico directamente no ovulan, dejan de ovular, pues las posibilidades disminuyen mucho. Entonces, bueno, esto sucedió. Y bueno, ya teniendo en cuenta como todo el perfil sobre la mesa de qué era lo que había pasado y qué era lo que estaba mal, me mandaron un tratamiento. El tratamiento, desde el principio me dijeron, es poco probable, no es imposible, pero es poco probable que en el primer intento funcione. No te vayas a desanimar, puedes intentarlo muchas otras veces. Y si después de, no sé, el tiempo que tú elijas, 4 meses, 5, 6 meses, este tratamiento no ha funcionado, podemos buscar otras opciones. O sea, hay desde las opciones más básicas, que es con la que yo empecé, hasta inseminación in vitro, que si no estoy mal, en su momento eso me dijo el médico, es la más costosa y la más compleja, invasiva. Lo que me tocó a mí fueron unas pastillas, un tratamiento de 5 días, me las tomaba todos los días a la misma hora, y esas pastillas tenían la intención o la finalidad de hacerme ovular. Yo iba a este centro, Reprotec, me hacían ecografías muy seguidas, como durante 2 semanas, me hicieron como unas 5, tal vez 4 o 5, para asegurarse de que las pastillas sí estuvieran haciendo el efecto. Porque también la dosis de las pastillas depende mucho de cómo reacciona el cuerpo tuyo a esa pastilla. Entonces, a mí nada más me mandaron una por día, por 5 días, y empezaron a monitorearme. Funcionó. Desde el día que me las tomé, el día 14, ovulé. Y me di cuenta, o sea, lo sentí, fue evidente. Me habían explicado, por supuesto, ya ahí sí qué cosas podía sentir ese día. Y también con las ecografías se iban dando cuenta si había ovulado o no había ovulado o cómo. Por supuesto, te dice la persona que te está tratando, te dice, tienes que hacer la tarea en estos días, en este margen, a ver qué tal. Nosotros lo hicimos, de forma milagrosa, eh, al primer intento que damos, ¿no? Eh, Eso fue en noviembre del año pasado. Me hice prueba de embarazo en diciembre. El 6, tal vez, 4 o 6 de diciembre me hice la prueba de embarazo y me enteré que estaba embarazada, por lo menos con prueba de orina. Ya luego me tocó ir a hacerme la beta y todo esto, a ver cómo iban incrementando los números. Y en efecto estaba embarazada y bueno, gracias a Dios todo ha ido bien. Ahora mismo tengo 26 semanas, o sea, 6 meses. Las cosas van bien. Eh, de pronto me animo y hago un video sobre el primer trimestre y el segundo. Pero bueno, este puntualmente era solo para hablar sobre el proceso de la fertilidad y sobre una de las opciones que hay, ¿no? En mi caso, eh, no fue una cuestión invasiva, o yo no lo vi como algo invasivo, ¿no? A menos que ustedes consideren que hacer ecografías vaginales cada 3 días es invasivo, que puede serlo, pero digamos, no fue, en mi caso no lo consideré algo traumático, ni complejo. Y bueno, eso. Eh, Nuevamente, eh, la razón fundamental por la que hago este video, y si quieren me pueden dejar sus comentarios, es porque yo creo que muchas mujeres atraviesan este proceso bastante solas y no es mucho más común de lo que uno cree.
Cuando fui a Reprotec y vi a todas las mujeres que estaban en el proceso de hacerlo, de buscarlo, con muchos problemas también, muchos años, muchos años buscando bebé y sin poder, me preguntaba porque no sabía que era tan común, es porque no se habla, un tema doloroso, ¿no? Es, los 6 meses que estuvimos probando con mi esposo fueron, bueno, no sé, no voy a hablar por él, pero para mí fueron, me generaron mucha ansiedad, me despertaron inseguridades que yo ni siquiera sabía que tenía. Desde el primer mes que empezamos a buscar, que yo dije, listo, dejo las pastillas y empezamos a buscar todos los meses. Me hice pruebas de embarazo, precisamente por el tema de que mi menstruación es tan irregular que pues, yo nunca sabía si me iba a llegar o no. Yo no era un reloj, entonces yo siempre me hacía prueba de embarazo. Cada vez que la prueba de embarazo fue negativa, lloré, me derrumbé, me dio les digo, unas inseguridades que yo ni siquiera sabía que tenía. Entonces, no están solas, nos pasa a muchas. Sé que hay muchas mujeres que lo buscaron mucho más tiempo que yo. Nuestro proceso duró 11 meses, porque pues, los primeros 6 fueron naturales y ya luego fue cuando empezamos a hacernos todos los exámenes y todo esto. Y, y bueno, hasta que quedamos. Pero hay mujeres que duran años, 2, 3 años, 4 años. Yo sé también lo difícil que es llegar a los 35 y escuchar cosas como que tu embarazo ya es un embarazo geriátrico, todos los sustos que se despiertan cuando te dicen que, por ejemplo, no sé, que hay un montón de riesgos genéticos que se están incrementando, que las probabilidades van bajando. No sé, yo me sentía una adolescente cuando fui a donde la ginecóloga y le dije que quería ser mamá. Cuando me dijeron que ya por mi edad ya se consideraba un embarazo de alto riesgo y geriátrico, mi cabeza hizo como cortocircuito realmente, no puedo creer, yo soy una niña, yo soy una adolescente. Pero bueno, no, nada, las cosas son como son y hay que llamarlas por el nombre médico, ¿no? El nombre clínico, que a veces puede ser un poco asustador, pero pues así se llama. Así se llama y biológicamente estamos diseñados de esta manera y bueno, creo que también uno entre más rápido lo acepta, más rápido te pones manos a la obra y buscas y, digamos, avanzas. Entonces, bueno, esa es mi historia. Eh, Voy a dejar la página de Reprotec aquí abajo por si a alguno le interesa. Lo recomiendo, los médicos son muy queridos, son muy humanos, ¿no? Tienen una calidez humana muy bonita. Y nada, espero que esto que les sirva si quieren hablar del tema. Aquí estoy. Podemos hablar, podemos, no sé, les puedo de pronto dar alguno que otro consejito por ahí o simplemente hablar, hablar de lo difícil que es tener no sé, que se te despierte tu instinto maternal y no lograrlo, ni al primer, ni al segundo, ni al tercer, ni al cuarto, ni al quinto, bueno, después de muchísimos intentos y nada. Entonces, aquí estoy por si quieren conversarlo. Sí pienso hacer otro video sobre maternidad. Estoy en mi era madre, entonces me gustaría como hacer un poco una, como una, no sé, una serie de esto, una serie de videitos sobre síntomas en el primer trimestre, los sustos, ¿no? Los sangrados en el primer trimestre que dan tanto miedo y que uno cree que es un riesgo de aborto y que en muchos casos lo es, como lo viví yo, cuando te mandan a tomar progesterona o a ponerte progesterona, todo ese tipo de cosas, cuáles fueron mis síntomas,
luego en el segundo trimestre, bueno, ahora estoy apenas saliendo del segundo trimestre, ya empiezo tercer trimestre. Y estoy muy emocionada por eso. No quiero hacer el video más largo. Espero que les haya servido algo de estos datos que voy a dejar aquí en la descripción. Gracias por escucharme.